Buenos días, Iglesia Ciudad de Gracia, qué gozo verles. Otro domingo más, otro día del Señor. Qué gozo es celebrar a Cristo, nuestro Salvador, y recordar, como decía nuestro hermano Gabriel, la Natividad como un momento clave, demasiado importante en la historia de la redención. Un momento donde todas las profecías de aquel que fue antes anunciado fueron cumplidas. Y hoy nosotros celebramos como iglesia que nuestra fe está en ese bebé que nació para ser nuestro Salvador. Y el domingo pasado el pastor Karel compartió un sermón acerca de una de esas profecías en Miqueas, de aquel rey pastor que venía para ser nuestro Salvador. Y aunque nosotros hemos predicado mucho las narrativas acerca del nacimiento de Jesucristo, el Señor movió mi corazón para ir a un texto en una epístola y hacer más bien un análisis teológico de lo que es la humillación de nuestro Señor Jesucristo. Yo le invito a que vayamos a Primera de Timoteo capítulo 3, un solo versículo. Primera de Timoteo 3, versículo 16. Quisiera que ustedes puedan leerlo junto conmigo. Eh, no sé si está lista la pantalla, excelente, y así ustedes pueden leer. El que no tenga una Biblia lo pueda ver también y leer junto conmigo. Dice así la palabra de Dios. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Vamos a orar. Padre, tu pueblo ha recordado las glorias de la encarnación de tu Hijo. Señor, y nos hemos gozado. Nos estamos deleitando en aprovechar esta época del año que, aunque algunos la han usado de una manera comercial para tu pueblo, no importa la fecha. Esto no tiene fecha, porque este es el mensaje crucial de nuestra salvación. Nuestra esperanza está puesta en que Jesús nació. Y esta mañana nosotros queremos recordar la importancia de su humillación como parte de tu plan. Yo te pido, oh Espíritu de Dios, que inspiraste las Escrituras, que fuiste que guiaste a cada uno de los profetas para que anunciaran su venida. Oh, que ese Espíritu se manifieste en medio nuestro y Él traiga entendimiento a nuestras mentes y corazones para que podamos abrazar la incuestionable importancia, el incuestionable misterio de la humillación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oh Padre, visítanos. Yo reconozco que tú me diste gracia mientras me preparaba, pero yo necesito, Señor, que tú me ayudes ahora, que me impartas una gracia nueva, que yo dependa no de mi entendimiento, de mi estudio previo, sino de tu Espíritu ahora, para que me dé libertad, para que me dé gracia, para proclamar y articular nuevamente tu palabra, pero haz que tu Espíritu repose sobre toda esta congregación, que Él tome control de nuestras mentes, que Él quite toda distracción, que Él resucite a personas de entre los muertos y que empoderes a tu pueblo a proclamar la gloriosa verdad del Evangelio de Jesucristo. Yo te lo ruego en Cristo Jesús. Amén y amén. En su libro Milagros, el erudito, teólogo y escritor C.S. Lewis tiene un capítulo titulado El Gran Milagro, que trata sobre la encarnación de Jesucristo. Y en ese capítulo, Lewis compara el cristianismo a una historia de descenso y de ascenso. Él dice que es como el hombre fuerte
como quizás el levantador de pesas, Mr. Anatoly, que ustedes han visto por las redes sociales, ¿verdad? Que se inclina hasta el suelo para colocarse bajo una carga enorme y compleja. Él debe agacharse para poder levantarse con todo ese peso balanceándose sobre sus hombros. Pero igualmente C.S. Lewis compara el cristianismo a un buceador que primero se despoja a sí mismo de sus ropas, casi hasta el punto de la desnudez, y fijando su mirada hacia la profundidad, se lanza desapareciendo como un clavado, desvaneciéndose por completo al precipitarse por las aguas, descendiendo cada vez más hacia las más frías aguas bajo una creciente presión hasta llegar a la región mortal del lodo, a los sedimentos oscuros y profundos de la tierra y de la vieja descomposición que se encuentra allí, para luego ese buceador volver a subir de vuelta a la luz y al color, con los pulmones a punto de estallar, hasta que de repente emerge a la superficie, sosteniendo en su mano el preciado objeto que había bajado a recuperar. Y C.S. Lewis añade a esto: en este descenso y resurgimiento, todos deberíamos reconocer un patrón familiar. Yo no quisiera que se distraiga mucho con esa cita, que la voy a decir ahora, pero él dice: no, quiero que reconozcamos un patrón familiar, algo que se encuentra escrito en el código genético de toda la naturaleza de nuestro mundo. Es el patrón de toda vida vegetal, que debe reducirse a algo duro, pequeño y mortal, debe caer en la tierra y de ahí surgir una nueva vida. Así también es el patrón de la reproducción animal y humana. Hay un descenso de los organismos completos y maduros hasta la profundidad del espermatozoide, hasta la oscuridad del óvulo y del útero, una vida que al principio es inferior, que luego asciende lentamente hacia el embrión perfecto, hasta el bebé vivo y consciente que finalmente nace y se desarrolla hacia la adultez. Hermanos y amigos, C.S. Lewis, con esa comparación, plantea que así ocurre en la historia cristiana. Dios desciende para ascender de nuevo. Desde las alturas de su ser absoluto, desciende al tiempo y al espacio, a la humanidad y aún más abajo, hasta las mismas raíces, hasta el lecho marino de la naturaleza que creó, pero Él desciende para volver a ascender y para traer consigo, cargando sobre sus hombros, el mundo en ruinas. Alguien dijo: Dios y humillación son dos palabras que nunca deberían ir juntas. Y en cierto sentido es verdad, porque Dios es trascendentemente glorioso, eternamente exaltado. Dios está por encima de todo. No hay nada ni nadie como Él, y Él no puede ser comparado con nada creado, porque eso sería blasfemia, rebajándolo y convirtiéndolo en una simple caricatura creada. Pero creo que es allí donde se encuentra la realidad de lo incuestionable del misterio del plan de Dios, como antes hemos dicho, porque ¿a qué mente se le hubiera ocurrido que el mejor giro a este trágico drama de la historia de esta humanidad rebelde y caída fuera que Dios, en su compasión y por su gracia, se humillara a sí mismo convirtiéndose en uno de nosotros con el propósito de traer gloria a su nombre con nuestra redención y salvación? Hermanos y amigos, el plan de Dios es incuestionable. No solo por las pruebas históricas contundentes del impacto trascendental de la venida de Cristo en la historia y el destino de la humanidad, sino porque ¿quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar las decisiones que Dios, desde antes de los tiempos, en las riquezas de su sabiduría, en lo insondable de sus juicios y en lo inescrutable de sus caminos, decidió realizar y llevar a cabo para su gloria?
como bien dice Pablo, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú para que te opongas o contradigas o argumentes en contra de los designios eternos de Dios? Pero tenemos que tener cuidado, porque la palabra misterio con respecto al plan de Dios no tiene que ver con enigmas complejos ni con oráculos tenebrosos que solo los alcanzan aquellos que tienen una mente brillante o una mente extraordinaria, o aquellos que por medio de encantamientos o de adivinación pueden alcanzar el secreto que está accesible solo para una clase élite exclusiva. No, aunque el misterio de su plan es un conocimiento que antes estaba escondido a los ángeles y a los seres humanos en lo secreto del consejo eterno del Dios Trino. Ese misterio fue y ha sido revelado en el Evangelio. En otras palabras, el misterio de la piedad del cual habla este versículo es el Evangelio. El misterio es la revelación de Cristo y de su obra salvadora. El misterio tiene que ver con la comprensión y aceptación que Jesucristo es la verdad cósmica que explica, unifica y restaura toda la experiencia humana. Cristo es la perla de gran precio. Él es el tesoro escondido. Él es la sabiduría de Dios, porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y ese tesoro de la multiforme e infinita sabiduría de Dios fue entregado a la iglesia para que como columna y baluarte de la verdad se convierta en el vehículo, en el canal que dé a conocer al mundo y a los principados y a las potestades en lugares celestiales ese propósito eterno de redención en Cristo Jesús. Y esta es precisamente la verdad a la que apunta Pablo aquí. Pablo está entrenando al pastor Timoteo para que supiera cómo guiar y pastorear la iglesia hacia su propósito divino, que es este: no exaltar la institución de la iglesia como si la iglesia fuera un fin en sí mismo, sino a cimentar, a apoyar y a fortalecer la verdad de Cristo en sus miembros, de tal manera que por el testimonio de nosotros y por nuestras vidas transformadas de piedad, Cristo sea conocido, Cristo sea glorificado, Cristo sea proclamado en las naciones. Y por eso el título de nuestro sermón es El incuestionable misterio de la humillación de Cristo. El incuestionable misterio de la humillación de Cristo. Y esta es la verdad que gobierna este pasaje, que la podemos comprender y podemos responder a ella en adoración y obediencia de la siguiente manera. Puesto que el fundamento de la iglesia descansa en la persona y obra de Jesucristo en favor de pecadores, tú y yo debemos cimentar nuestra fe en el incuestionable misterio de la humillación de Cristo. Pablo toma la idea de una zapata, un fundamento donde descansa todo el edificio de la iglesia, y ese fundamento es la persona y obra de Jesucristo en favor nuestro. Y es por eso que tú y yo tenemos que cimentar nuestra fe, tomar el concreto de nuestra fe y cimentarnos en el misterio incuestionable de la humillación de Jesucristo por nosotros. Y hay una versión corta para aquellos que le gusta más resumida, ya que el fundamento de la iglesia descansa en Cristo. Tu fe debe cimentarse en el misterio de su humillación. Tu fe debe cimentarse en el misterio de su humillación. Miren, igual que al final de Romanos 11, Pablo termina 1 Timoteo 3 con una doxología. Una doxología es una explosión de adoración. Pablo termina explotando en adoración, exaltando el fundamento sobre el cual descansa nuestra fe, que es Jesucristo y su obra por nosotros. Y Pablo utiliza una fórmula. Él utiliza
un credo confesional de la iglesia primitiva que posiblemente, dicen muchos estudiosos, este era un himno, como los himnos que nosotros acabamos de cantar que celebraban la natividad. Este, 1 Timoteo 3:16, era un himno que los primeros cristianos cantaban sobre cómo nuestra fe descansa sobre el misterio de la obra redentora de Jesús por su pueblo. Y si tú lo observas y te gustan las poesías, esta es una poesía con oraciones cortas, que tienen un arreglo con un igual número de sílabas, con ideas antitéticas relacionadas unas con otras, que son definitivamente características de un himno cristiano. Y como dijo un comentarista, las cláusulas se presentan en paralelismo. Cada una de ellas está conectada en pares y forma una antítesis que gira en torno al cielo y a la tierra. Y el orden de esta antítesis se ve en cada par: carne y espíritu, ángeles y gentiles o naciones, mundo y gloria. Y existe una última correspondencia ahí entre la primera y la última cláusula: manifestado en la carne, el descenso, recibido arriba en gloria, el ascenso. Y si observas el contexto del versículo 15, Pablo habla de cómo la iglesia está llamada a ser colina y baluarte de esta incuestionable y sorprendente verdad del misterio del evangelio, el descenso de Jesucristo, la humillación de Dios mismo en favor de pecadores. Así que en este pasaje vamos a ver varias verdades de la humillación de Cristo en la que debemos cimentar nuestra fe, ya que en Él descansa nuestra esperanza de salvación. Y la primera verdad es la indiscutible encarnación del Hijo de Dios. Cimenta tu fe en la indiscutible encarnación del Hijo de Dios, porque el texto nos dice: Él fue manifestado en carne. Y el himno comienza precisamente donde comienza el misterio. Dios fue manifestado en carne. La humillación de Cristo, es verdad, ocurrió en la eternidad, cuando el consejo del Dios Trino concibió este maravilloso plan, un plan inexplicable de redención, ahí cuando en lo secreto del consejo, cuando estaba escondido de ángeles y seres humanos, Dios el Padre comisionó a Dios el Hijo la misión de salvarnos, y luego el Padre envió al mundo al Hijo con ese propósito. La humillación es puesta en marcha cuando el Hijo de Dios voluntariamente desciende del cielo, rebajándose, poniendo a un lado temporalmente su estado de gloria, poniendo a un lado temporalmente el ejercicio completo de sus atributos divinos para asumir la forma humana. La encarnación es el momento que marca el inicio en tiempo y espacio de la humillación de Jesucristo. Como dice Juan 1, el Verbo eterno que estaba con Dios y que era Dios, tomó carne. Hermanos y amigos, tenemos que reconocer que este mismísimo acto de Dios, volviéndose plenamente humano, es un profundo, pero profundo misterio. Pero lo indiscutible y relevante era que su encarnación era un paso necesario para nuestra salvación. Cristo, como la sabiduría de Dios, Él venía a cumplir su rol de mediador, y por esto le fue necesario participar de todas las limitaciones, de todas las aflicciones humanas, del hambre, la sed, la fatiga, la pobreza, la tentación, toda la gama de las emociones humanas, como dice Hebreos 2:14, que para conquistar la muerte, a Cristo le fue necesario participar de carne y de sangre, igual que nosotros. Por eso Cristo nació como un bebé, por eso Cristo nació en las condiciones más humildes, en las condiciones más bajas, en un establo y en un pesebre. Philip Yancey dijo: ¿cómo se sintió Dios el día de la natividad? Imagínate por un momento volver a ser un bebé, perder el lenguaje, perder la coordinación muscular, perder la capacidad de comer alimentos sólidos y controlar tu esfínter. Hermanos, Dios descendió a un feto, el creador de todo lo que existe,
tomó forma humana, fue concebido, creció de un feto a un embrión, de un embrión a un bebé, y un día nació en Belén como un defenso y dependiente recién nacido. Pero aún en el pesebre, escucha esto, aún en el pesebre, misteriosamente, Cristo seguía siendo el eterno Hijo de Dios y continuaba sosteniendo el universo con su divino poder. Y en términos matemáticos, en la encarnación no hubo sustracción, solo adición. Cristo tomó la forma de un siervo. Sin dejar de ser el Dios eterno, la encarnación consistió en el acto de Dios, oye esto, de ponerle un velo de carne a su gloria divina por causa de nuestra salvación. Y me encanta lo que el ministerio de Ligonier implica con respecto a esto. Miren lo que dicen los musulmanes, los testigos de Jehová y los teólogos liberales. No tienen mucho en común teológicamente, pero hay algo en lo que sí coinciden. Todos ellos niegan que Jesús afirmara ser Dios encarnado. Cada grupo afirma tener un gran respeto por Jesús. Los musulmanes creen que Jesús es el profeta más grande después de Mahoma. Los testigos de Jehová enseñan que Jesús fue el primer ser creado. Los teólogos liberales afirman que Jesús fue probablemente el maestro más grande que jamás haya vivido. Pero ninguno de estos grupos cree que el Señor Dios Todopoderoso se encarnara hace 2000 años en la persona de Jesucristo, ni que Jesús afirmara ser Dios. Pero ellos ignoran que la misma razón por la que el Sanedrín de fariseos y saduceos condenó a Jesús fue precisamente porque Cristo decía que Él era el Hijo de Dios, que Él era igual al Padre, igual en gloria, igual en poder, igual en majestad. Ellos veían en Cristo a una mera criatura y su pretensión, la de Cristo, de que era Dios, fue considerada por ellos como una blasfemia digna de muerte. Por eso eventualmente lo condenaron y por eso eventualmente lo asesinaron, porque él decía que él era Jehová en carne humana. Ahora, Cristo no rehuyó de dar testimonio de su verdadera esencia. Cuando él dijo en Juan 8:58, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y con esa frase Cristo afirmó ser el mismo Jehová que le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Por eso Pablo dijo en Colosenses 1:15 que Cristo es la imagen del Dios invisible. Por eso el autor de Hebreos describió a Cristo en Hebreos 1, 2 y 3 como siendo el mismo resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Así que, amados, no pasemos por alto esta terrible y esta seria, tan seria implicación. El que niega que Jesucristo es Dios no puede ser salvo. El que niega que el Dios eterno se hiciera hombre no puede ser salvo. Juan lo dijo en 1 de Juan 4, 2 y 3. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y lo volvió a repetir en 2 de Juan 1, 7 y 9. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y lamentablemente, amados hermanos y amigos, es aquí donde muchas religiones falsas y donde muchas sectas engañan a los hombres para la perdición eterna de sus almas, porque muchos dicen, es el mismo Cristo. Todos los caminos llevan a Roma, pero una de las tantas maneras como el diablo ataca a Jesucristo, como el diablo ataca el evangelio, es creando y promocionando religiones con falsos cristos que son solo caricaturas deformadas que no pueden salvar ni perdonar. Ciudad de Gracia, nuestro Salvador es el Cristo bíblico, el Hijo de Dios, el Dios eterno que se hizo hombre para nuestra salvación. Este Cristo es el fundamento de nuestra fe. Por eso tú tienes que cimentar tu fe en la indiscutible encarnación del Hijo de Dios. Pero hay una segunda verdad sobre la cual descansa nuestra gloriosa esperanza de salvación y en la que debes cimentar tu fe, y es en la indisputable
crucifixión del Cordero de Dios. Cimenta tu fe en la indisputable crucifixión del Cordero de Dios. Lo próximo que este gran himno dice es que, versículo 16, Cristo fue vindicado en el Espíritu. Nuestro glorioso himno continúa entonando otra melodiosa afirmación sobre Jesucristo, y es ahora que dice que Él fue vindicado en el Espíritu. Y miren, la humillación de Cristo no solo ocurrió en su encarnación, sino que continúa a través de su vida y luego de su muerte. Los intérpretes y los eruditos han luchado por entender esta frase, al ellos no estar 100% seguros si la palabra espíritu que en este versículo se encuentra se refiere a la persona del Espíritu Santo o al Espíritu mismo de Cristo. Y aunque yo creo que ambas posturas pudieran ser bíblicas, mi inclinación personal es que existe un contraste con la frase anterior que claramente explica la segunda. Aquel que fue manifestado en carne propia, también fue justificado en su propio espíritu. ¿Entienden la dinámica? Refiriéndose no al Espíritu Santo, sino al espíritu personal de Jesucristo. Y permítame explicarles esta postura. El teólogo holandés Herman Witsus dijo: si solamente enfatizamos el hecho de que Cristo murió por nosotros en la cruz, estaríamos minimizando su sufrimiento por nosotros. Y con esto, él quiso decir que parte integral de la humillación de Jesucristo fue su vida de obediencia, su vida sufriente, negándose a sí mismo, fue parte clave de su humillación. Y Pablo la describe en Filipenses 2:8 cuando dice que Cristo, oye bien, se hizo obediente hasta la muerte. Obediente hasta la muerte implica que durante toda su vida como hombre, Cristo cumplió con todos los requerimientos justos de la ley. Cristo nunca desobedeció en nada. Él obedeció perfectamente todos los mandamientos morales, tanto en la letra del mandamiento como en el espíritu de la letra, tanto externamente como internamente, cumpliendo con todos los términos del pacto de obras, venciendo donde Adán fracasó. Así que, ciudad de gracia, en el gran misterio del plan redentor era necesario que un hombre igualito que nosotros nos sustituyera, pero nos sustituyera obedeciendo donde todos nosotros hemos fallado. Y como Él cumplió toda la ley, Cristo fue vindicado. Como Él cumplió con todos los mandamientos, Cristo fue aprobado, fue declarado inocente por su propia obediencia y por lo tanto la justicia no podía condenarlo, sino vindicarlo. Por su obediencia, Él alcanzó vida eterna, pero su obediencia a la ley no era suficiente para satisfacer la ira de Dios sobre nosotros, ya que esa sentencia estaba ya a punto de ejecutarse a causa de nuestras desobediencias. Así que escuchen bien esto: cuando Cristo fue vindicado en su espíritu, Él no lo hizo como un fin en sí mismo, como si Cristo tuviera que demostrarle algo a Dios acerca de su carácter, de su justicia y de su santidad. Cristo no lo hizo como si Él necesitaba salvación personal. No, hermanos y amigos, Cristo obedeció por nosotros. Él obedeció para calificar como el único Cordero perfecto, para luego Él poder ofrecer su vida en sacrificio, esa vida sin mancha hasta la muerte por nosotros. Por eso el misterio de la promesa de un Mesías que fue anunciado desde Génesis 3:15, desde antes estaba ligado, atado, conectado a una cruz. Estaba conectado con uno que vendría para ser nuestro sustituto, para sacrificar su vida por nosotros, y fue ilustrado continuamente por todos los corderos, por todas las ovejas que fueron degolladas en el Antiguo Testamento, que no eran sino anuncios continuos, publicitarios, de aquel verdadero y final sacrificio que venía al mundo. Por eso el Nuevo Testamento inicia con Juan el Bautista
proclamando a toda voz y con gran convicción: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todas esas ceremonias que los israelitas realizaban en el tabernáculo, todas las tareas repetitivas sacerdotales, todos esos sacrificios de animales, toda esa sangre derramada en esos sustitutos temporales apuntaban a algo más grande, apuntaban a la indisputable crucifixión del Cordero de Dios. Aquel era el único que verdaderamente podía quitar el pecado del mundo, justificando con su vida y con su muerte a todo aquel que confía en él. Por eso Pablo dijo esta gloriosa cita que creo que el pastor Karen la citó la semana pasada: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios desde antes de los tiempos puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar una nueva justicia que no era producida por nosotros, a causa de haber pasado por alto en su presencia nuestros pecados pasados, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿No es hermoso este misterio? Hermanos y amigos, esto también es parte del misterio del Evangelio. Que la vindicación de Cristo por su obediencia a la ley y por su sacrificio en la cruz ahora nos sea otorgada a nosotros como un regalo de su gracia. Por su justificación y vindicación, nosotros podemos ser vindicados y justificados a través de la fe en Él. No hay otra manera. Por eso nosotros tenemos que creer en su vida obediente. Por eso tenemos que creer en su muerte sacrificial como el pago perfecto de todos nuestros pecados. Y al confiar solo en Él, somos eternamente y completamente justificados por su gracia. Aleluya. Esto no es digno de ser alabado. Gloria a Dios. Alabado sea el Cordero que fue inmolado por nuestros pecados. Oh, le alabo y te alabaremos, oh Cristo. A ti sea la alabanza, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. En esta mañana nos inventamos en ti, oh Jesús. Por medio de la fe no hay otro digno, no hay otro que salva, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo tú, oh Jesús. Nos aferramos a tu vida perfecta, nos anclamos firmemente en tu sacrificio expiatorio, porque tú destruiste la muerte con tu muerte, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y por eso ahora somos reconciliados con Dios. Ahora tenemos paz con Dios, ahora somos declarados hijos de Dios. Tenemos una relación personal e íntima con Dios, pero es a través de los méritos de Jesucristo. Y por eso nos acercamos a Dios con confianza, como Martín Lutero lo hizo cuando dijo, me encanta este poema. Él dijo: no vengo porque mi alma esté libre de pecado y sea pura y digna de tu gracia. No te hablo porque siempre he guardado completamente tus leyes y por eso me atrevo a encontrarme contigo cara a cara. Sé que el pecado y la culpa se combinan para reinar sobre cada pensamiento mío y rápidamente paso del bien al mal. Sé que aunque trato de ser recto, justo y fiel ante ti, todavía sigo siendo pecador. Sé que a menudo cuando me esfuerzo por mantener viva una chispa de amor por ti, todavía siento punzones de mi carne que saltan en rebelión, entorpeciendo mi sentido del bien y me llevan de regreso al pecado. Sé que aunque pasara toda la vida haciendo el bien, nunca podré expiar todo lo malo que he hecho. Pero aunque mis pecados sean tan negros como la noche, me atrevo a presentarme ante ti, porque he confiado y sigo confiando en tu Hijo. Solo en Él pongo mi confianza y por Él me acerco con denuedo ante tu trono de gracia y allí disfruto de tu plena intimidad.
Mío, Señor, es esta salvación segura, y aunque indigno soy, tuyo soy, porque Cristo murió por mí. Así que, ciudad de gracia, cimenta tu fe en la indisputable crucifixión del Cordero de Dios. Y hay una tercera verdad sobre la cual descansa nuestra gloriosa esperanza de salvación y en la que tú debes cimentar tu fe, y es la irrefutable resurrección del león de Judá. Yo no sé si soy yo, pero yo como que me estoy sintiendo con calor. Hace frío, dicen algunos. Cimenta tu fe en la irrefutable resurrección del león de Judá. Y tú dirás, ¿qué malabar teológico y hermenéutico va a hacer el pastor aquí en el versículo 16? Bueno, observa conmigo dos frases que estamos subrayando juntas. Cuando dice, contemplado por ángeles, recibido arriba en gloria. Y miren, aunque la contemplación de los ángeles ha ocurrido desde la eternidad y durante toda la historia de la redención, definitivamente hubo una pausa dramática por los ángeles, un silencio desconcertante cuando el Hijo de Dios murió, cuando el Dios eterno expiró y fue enterrado. Y aunque para los ángeles el plan de Dios siempre ha sido sí, y en Cristo siempre ha sido amén, ellos no teniendo razones para dudar del cumplimiento de cada una de las promesas de Dios, a veces, lamentablemente, nosotros idealizamos a los ángeles. Tenemos una idea de que los ángeles son como criaturas omniscientes, que ellos lo saben todo y que al final no son sorprendidos por el desenvolvimiento del plan de Dios. Pero en 1 de Pedro 1:12 dice esto, que a ellos, refiriéndose a los profetas, les fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Pero él añade que son cosas que hasta los ángeles anhelan contemplar. En otras palabras, el apóstol Pedro nos dice que todos los giros de la historia de la redención son episodios que dejan a los ángeles ansiosos y curiosos, que los hace inclinarse y sentarse en el borde de sus asientos para ver lo próximo que nuestro gran Dios soberano ha planificado hacer en la salvación de pecadores y en la formación de su pueblo escogido. Hermanos y amigos, los ángeles se agachan para ver, se agachan para investigar, ellos miran intensamente el desarrollo y el cumplimiento del plan de Dios. Sus ojos y sus mentes son estimulados intelectualmente y espiritualmente al contemplar el despliegue de la sabiduría de Dios, al ellos ver cómo Dios hace prevalecer su consejo en contra de toda altimaña y en contra de todo plan maquiavélico de sus enemigos. Yo no sé tú, pero a mí me encanta ver series de televisión. Me encanta ver con mi esposa, aunque algunas veces hay algunos géneros que a ella no le gustan, como la ciencia ficción. Pero de seguro, igual que yo, tú has disfrutado de guionistas espectaculares, guionistas de películas y de series que saben escribir historias, que tienen una habilidad dada por Dios de crear giros impresionantes, giros inesperados que te dejan totalmente curioso y ansioso de ver el próximo capítulo, ¿verdad? Para ver cómo continuará ese drama, qué pasará con tal personaje, cómo saldrán de ese apuro, quién finalmente es el bendito culpable y si lograrán vencer al enemigo. Y todas las buenas historias tienen una muy buena mezcla de personajes cautivadores, una buena trama y un conflicto que impulsa esa narrativa y a todos nos encanta. Anoche veíamos una que decíamos, esto parece un clavo. Pero al final, toda esa historia tuvo un buen desenlace que nos impresionó. A todos nos encanta un buen desenlace final con el que hacemos una conexión emocional que nos impacta, que nos toca y nos enseña. Yo estoy seguro que así les pasó y les sigue pasando a los ángeles, cuando desde la eternidad han estado observando el trama de la salvación
Yo estoy seguro que ellos están convencidos que el personaje principal de esta historia es Jesucristo, porque no solo fueron mensajeros desde la antigüedad que anunciaron su venida, sino que también fueron siervos, ministradores que acompañaron a Cristo desde su nacimiento, durante su crianza, durante su ministerio, preparándolo y animándolo incluso antes de ir a la cruz. Pero creo que el momento de mayor suspenso para ellos y para nosotros fue cuando el eterno Hijo de Dios murió. Es cierto Que el Hijo de Dios se hiciera hombre, naciendo de un pesebre como un bebé, fue sorprendente, pero que se convirtiera en un cordero sustituto, que se ofreciera a sí mismo para morir por criaturas culpables. Esto no solamente era totalmente nuevo para los ángeles, sino que también era absurdo y lógicamente inaceptable. y hermanos, así como les pasó a los profetas, que no entendían todo, incluso cuando hablaban lo que vendría, no entendían todo acerca de los sufrimientos del Mesías, así ocurrió con los ángeles. Piensen conmigo que el Dios soberano, que sostiene la vida de toda su creación, se hiciera hombre y terminara muriendo en una cruz. Esto era algo que los ángeles jamás se hubieran imaginado. Para mí, el giro más impresionante y más inesperado de esta historia Fue cuando Cristo, eventualmente, se levantó entre los muertos el tercer día. Como bien dijo el comentarista John Erskine, los ángeles contemplan y escudriñan los grandes designios por los cuales la sabiduría infinita ordenó toda esta escena de condescendencia y sufrimiento. No solo vieron a Dios manifestado en carne, sino que también vieron los propósitos por los cuales Él vivió y murió. Otro comentarista dijo, ellos vieron cómo todo el poder del cielo y de la tierra le fueron confiados al Hijo encarnado y cómo el Hijo empuñó omnipotentemente su divino poder para rescatar a pecadores y derrotar a sus enemigos. Los ángeles contemplaron el desenlace de la victoria aplastante de Jesús contra todos sus enemigos. ¡Qué multitud de acontecimientos sin precedentes se precipitaron ante los ojos brillantemente curiosos de estos ángeles! La tierra redimida, los demonios vencidos, la muerte destruida, el universo conservado, el pecado y la muerte confinados al infierno, pecadores siendo salvos, el Padre glorificado y el Mesías, como dice uno de los salmos, ascendiendo al cielo, entronado y coronado con todo poder y gloria, y todas las huestes de los ángeles unidas en una grandiosa y jubilosa adoración de recepción, acogiendo al Rey triunfante que cabalgando entraba por las calles de oro del cielo. Como Cordero de Dios, Él murió en una cruz, pero como el León de Judá, Cristo se levantó de entre los muertos con poder y autoridad, rugiendo contra la muerte y diciéndole, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y así la muerte fue devorada en victoria. En el incuestionable misterio de su humillación, al ser 100% Dios y 100% hombre, Cristo no tenía que pagar una muerte eterna en el infierno para salvarnos y redimirnos. Solo bastó, solo fue suficiente su muerte singular en la cruz, una vez y para siempre. Como el Dios eterno, su pago equivalía a un sufrimiento eterno del infierno y por eso Cristo dijo en Juan 11, 24 y 25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Así que, ciudad de gracia, cimentemos nuestra fe en la irrefutable resurrección del León de Judá, que rugió con victoria sobre nuestras almas, librándonos para siempre de la condenación eterna. Y hay una última verdad en la que debes cimentar tu fe, y es en la innegable misión de la Iglesia de Jesucristo. Cimenta tu fe en la
innegable misión de la Iglesia de Cristo. Versículo 16. Ese que fue contemplado por ángeles, que fue recibido arriba en gloria, también envió a su iglesia a proclamarlo entre las naciones para que muchos crean y sean rescatados en el mundo. Miren, aunque por temas de unificar ideas, consideramos las frases contemplado por ángeles y recibidos arriba en gloria juntas, este glorioso himno contiene una última verdad sobre la cual descansa nuestra fe y es algo que tú deberías esperar, ¿verdad? Porque después que Dios se ocupara de realizar todo este maravilloso plan, de enviar a su Hijo al mundo para que se encarnara, para que luego Él sufriera toda una vida y luego terminara siendo condenado, cargando sobre Él nuestro pecado, sufriendo la ira de Dios en una cruz y al tercer día resucitar con poder, es esperarse que en este misterioso plan Dios ahora nos envíe a proclamar y predicar este mensaje para salvación de pecadores. Oye esto, a través de la locura de la predicación. Y es así como misteriosamente el Padre envió el Hijo para proclamar su mensaje y su obra de salvación, que así también Cristo ha enviado misteriosamente. Pudo haber él enviado ángeles, pudo haber él hablado y dicho su palabra y el evangelio llegara a nuestras mentes automáticamente como si fuera un chip insertado en nuestro cerebro. Claro que sí, pero Cristo ha querido glorificarse a sí mismo enviando a su iglesia a todas las naciones para que a través de nosotros proclamemos su luz, su gracia y su verdad a un mundo que está en tinieblas, esclavizado al pecado, engañado con las mentiras de falsos evangelios de obras que nunca podrán expiar el pecado. Por eso, antes de ascender a la gloria, Cristo comisionó a la iglesia con la predicación del evangelio en todas las naciones. Y lo sabemos porque cuando Cristo resucitó en Mateo 28, 18, 19, Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y justo antes de ascender al cielo, Cristo volvió a decirle a sus discípulos en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que hermanos y amigos, el misterio del plan de Dios es uno que incluye la salvación de todas las naciones, incluye la salvación de pecadores de todas las generaciones de la historia humana. Y Dios quiere salvar a pecadores de toda clase. Él quiere salvar a pecadores no importando cuán bajo y cuán profundo han caído en sus pecados. Cristo, con su encarnación, crucifixión y resurrección, tiene el poder ahora mismo y Él tiene la autoridad para perdonar todos tus pecados y limpiarte de toda tu maldad. Él ha prometido hacerlo a través de la locura de este glorioso mensaje y a través de la locura de tú escuchar y abrazar a Jesucristo con fe y arrepentimiento. Pero escucha esto que dijo Dorothy Sayers. Dios sufrió 3 grandes humillaciones en su esfuerzo por rescatar a la humanidad. La primera fue la encarnación, cuando asumió los límites de un cuerpo humano. La segunda humillación fue la cruz, cuando sufrió la vergüenza y deshonra de una ejecución pública por los pecados ajenos de una humanidad rebelde. Y la tercera humillación es la iglesia. Y tú dirás, ¿en qué sentido? Porque en un acto de abnegación, Dios confió su reputación a gente común y corriente. ¡Wow! Tremenda verdad. En el incuestionable misterio de su humillación, Cristo mismo se rebajó para entregarnos a nosotros la tarea de proclamar el mensaje de su obra redentora. Y nos lo entregó a nosotros, a personas comunes y corrientes, a personas como tú y yo, a personas llenas de debilidad, a personas sujetas a pasiones, prontas a flaquear y a tropezar. Parecemos un grupo tan débil, con tan pocas probabilidades de triunfar y de cumplir con la misión, pero Él dijo, recibiréis poder. Me encanta el gran pastor de Londres, conocido como el príncipe de los predicadores, Carlos Spurgeon. Él sintió que un domingo su sermón fue tan malo que él se avergonzó de sí mismo y mientras salía
del tabernáculo metropolitano de Londres ese domingo se preguntó qué bien podría haber salido de ese mensaje. Así que cuando llegó a su casa, lleno de vergüenza y en fracaso, se arrodilló y oró diciendo: Señor Dios, yo sé que tú puedes hacer algo con absolutamente nada. Por favor, bendice ese pobre sermón en aquellos que lo escucharon. En los siguientes meses, Spurgeon se enteró que 41 personas habían decidido confiar en Cristo como su Salvador, como resultado de aquel mensaje que él, para él, lo consideró débil. De hecho, el domingo siguiente, para él compensar su fracaso anterior, Spurgeon preparó un mensaje que para él era excelente, pero tratando de averiguar, nadie respondió ese día al mensaje. Y esa experiencia de Spurgeon nos enseña 3 grandes lecciones con las que quiero cerrar a toda la iglesia que ha sido enviada a esta innegable misión de proclamar el Evangelio. Número 1, nosotros necesitamos la bendición de Dios en nuestros esfuerzos. Necesitamos confiar en el poder del Espíritu Santo. Salomón dijo en el Salmo 127:1: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que le edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano verá la guardia. Número 2, nuestra debilidad, que es real. Yo soy débil, tú eres débil. Es una oportunidad para que el poder de Dios se desate a través de nosotros. Pablo dijo en 2 de Corintios 12:10: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, y lo soy, en Cristo, entonces podemos ser fuertes. Iglesia, Dios usa personas ordinarias, no perfectas, personas comunes y corrientes que están luchando, personas débiles, para demostrar su poder y su gloria, porque así le agradó a Dios usar vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por lo tanto, quien quiera que seas, abre tu boca, proclama a Jesucristo. Hazlo en tu hogar con tus hijos, hazlo con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos. Proclama a Jesucristo, invitando a pecadores a que creen en Él. Y número 3, la salvación le pertenece soberanamente al Señor. Dios es quien regenera. A través del misterio de la predicación, su espíritu levanta a los muertos. Como Dios, Jesucristo le dijo a Nicodemo en Juan 3:8, que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y en la innegable misión de la iglesia, tenemos que reconocer, no se encuentra solamente el llamado a predicar con nuestras bocas el Evangelio, sino también a vivir el Evangelio en nuestras vidas, dejando que el señorío, la verdad y el diseño de Jesucristo nos renueven y nos santifiquen en cada área de nuestras vidas. Recuerda que el reino de Dios no es solo de palabras. El reino de Dios es de poder, el poder del Espíritu manifestado en vidas llenas del dominio del Espíritu, llenas del fruto del Espíritu, produciendo piedad, porque este es el misterio de la piedad. De tal manera que no solo prediquemos con nuestras bocas que el Evangelio es poder de Dios para salvar, sino que prediquemos con vidas que no son perfectas, pero están siendo transformadas por el poder del Evangelio. Que tu conducta sea un testimonio, un mensaje tan claro y contundente del poder de Dios que otros quieran también ser resucitados de los muertos a una nueva vida. Padre, gracias por el privilegio de proclamar el incuestionable misterio de la humillación de Jesucristo. Estamos maravillados. Queremos ser como los ángeles, que nos sentemos al borde de nuestros asientos y aunque repitamos la historia de la encarnación, la crucifixión, la resurrección, oh Señor, que no perdamos el asombro, que no quites de nosotros el asombro de lo que Cristo hizo
de lo que el Dios eterno tuvo que hacer humillándose, rebajándose, descendiendo hasta las partes más bajas de la tierra. Pero no lo hizo para quedarse allí, sino para ascender y salvar a una humanidad caída, salvar a un pueblo escogido para que esté con Él para siempre, un pueblo purificado, un pueblo celoso de buenas obras. A ti sea la gloria, oh Dios, por este glorioso misterio. Salimos empoderados y animados a proclamarlo en esta Navidad, pero también todo el año 2026. Llénanos de tu poder. Permite que Ciudad de Gracia alcance estas comunidades de los ríos y los jardines, pero que también nos movamos más allá. Úsanos, Señor, como una iglesia enviada que no se avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Lo pedimos en el nombre de Jesús.